Muy buenos días, hermanos. Dios derrama bendición sobre cada uno de ustedes, hermanos. Amén. Hoy, este precioso día, este domingo, donde nosotros venimos a darle gracias a nuestro Señor por todo, por todas las cosas que Él hace en nuestras vidas. Ha dispuesto para el día de hoy una preciosa historia sobre la protección y el respaldo de Dios para con su pueblo y para con sus hijos. En este día, Él nos habla. Vamos a orar, dándole gracias al Señor para que Él nos dirija, abra nuestra mente y nuestros corazones. Señor, Santísimo Padre, gracias te damos, Señor, por tu presencia, Señor. Gracias por hacernos tus hijos, Señor. Gracias, Señor, porque tú cambias nuestros corazones, Señor, porque tú nos has hecho nuevas criaturas. Te agradecemos, Señor, y te honramos, Padre. Hoy, Señor, te pedimos que seas tú, Señor, dirigiéndonos. Seas tú, Señor, hablándonos, Señor. Que sea tu palabra, Señor, la que llegue a nuestros corazones y a nuestra mente, Señor, para que podamos ser cada día más merecedores de tu gloria, Señor. Gracias te damos por esto, Señor. En el nombre de tu Hijo, Jesús nuestro Señor, oramos. Amén. Hermanos, hemos leído en el libro de Daniel, en el capítulo 3, versículos 15 al 18, una historia donde se encuentra un grupo de jóvenes en una situación de bastante dificultad. Pero vamos a hacer un poco de historia, vamos a ir a ver qué es lo que está pasando y por qué ellos están aquí en ese día. En ese tiempo era el rey de Judá, era Joacim, era el hijo mayor de Josías. Josías, su padre, fue un hombre que honró a Dios, pero sus hijos hicieron todo lo contrario. Todo lo que hicieron era en contra de Dios, ofender a nuestro Señor. Este rey llegó a romper los escritos que había hecho el profeta Jeremías, donde él les mostraba el castigo que iban a recibir de Dios por su comportamiento. Ellos no escucharon la voz de Dios por los profetas. Se negaron a abrir sus corazones. Y Dios les envió su castigo. Dice en el capítulo 1, versículo 2 del libro de Daniel: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a Babilonia, a casa de su Dios. Y colocaron los utensilios de Dios en el Dios
de Babilonia. ¿Qué hicieron estos hombres? Cogieron y saquearon todas las riquezas, partes, porque habían dejado otra parte, porque Jerusalén fue 3 veces sitiada para acabarla por último. Porque aún así, ellos no quisieron escuchar al Señor. Veamos en el versículo 2, 3, vamos a leer para tener más o menos una claridad acerca de qué se está tratando en este día. Dice en el versículo 3: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda doctrina, en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presenten delante del rey. Y entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. Pero ¿qué pasó? Estos hombres, estos jóvenes, porque estaban en una edad, jóvenes, más o menos se dice que unos 17 a 19 años. Ellos hicieron un pacto de hacer lo correcto y no ceder ante las presiones a los que los sometieran. Propusieron en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Fíjense, el rey los está poniendo en un lugar supuestamente de privilegio. ¿Cuántos de esos cautivos no hubieran querido y se hubieran deleitado en esa comida? Están comiendo lo que come el rey, bebiendo lo que bebía el rey. Pero ellos tenían sus razones, y en la cual dijeron que no se iban a contaminar con esa comida ni ese vino. Estas son palabras fuertes que expresan fidelidad a los principios y determinan a seguir un curso de acción. Estos hombres estaban convencidos, estos jóvenes. Fíjense que estamos hablando de unos jóvenes, pero tenían una convicción fuerte, tremenda. Ellos adoraban a Dios. Verdaderamente se puede decir, adoraban al Señor. Y entonces, porque en la condición que ellos estaban viviendo, en las condiciones que ellos eran esclavos, y ellos tienen que someterse al rey, a las leyes del rey. Pero ellos estuvieron dispuestos a dar su vida, llegado el momento, por sostener su convicción.
Pero, ¿qué está pasando aquí? Resulta que es fácil, se puede decir, es fácil resistir la tentación si uno fortalece, ¿verdad?, esas convicciones antes que llegue la tentación. Tenemos que prepararnos, tenemos que ejercitarnos, tenemos que estar viviendo en la palabra, en la oración, para fortalecernos en la fe. Estos jóvenes eran unos jóvenes de fe, de convicción. Y así como estos jóvenes, nosotros debemos definir nuestros comportamientos con Dios. Y así estaremos listos para cuando se presente la tentación, hermanos. Cuando llega la tentación, cuando somos tentados por el enemigo, muchas veces no tenemos el recurso, no tenemos cómo enfrentar esta situación. Se dice que estos jóvenes, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, recibieron de Dios ese conocimiento y esa inteligencia. Tuvieron inteligencia en letras y ciencias. Ustedes verán, leyendo este libro de Daniel, en estos primeros capítulos, que Daniel fue dotado de mucha sabiduría y de interpretación. Hay un sueño que tiene el rey Nabucodonosor que puso en peligro la vida de todos los sabios, de todos los brujos, de todos los que los tenía ahí para que le echaran sus cuentos. Y Daniel, por revelación de Dios, interpretó ese sueño y le salvó la vida a esta gente. Y a raíz de eso, él hizo una gran complacencia, tuvo el rey con él. Lo puso en lugares de mando, de privilegio. Y también a sus 3 amigos. Ahí todo iba muy bien. Ellos en esa posición ayudaban a su pueblo, ayudaban a los otros judíos, al pueblo de Dios en cautiverio. Pero un día al rey se le ocurrió, a raíz del sueño, hacer una estatua de 27 metros de alto y se dice que de 2,5, 3,5 hasta 4 metros de ancho en puro oro, para que el pueblo, para que todos le adoraran cuando sonara cualquier instrumento musical. Tenían que postrarse ante esa estatua. Él da un decreto que todos, de todos los pueblos, todas las naciones, toda la gente de cualquier lugar tenía que postrarse ante esa estatua para adorarla. Pero ¿qué pasó? Estos jóvenes, en esa posición que ellos estaban, surgieron muchas envidias. Y habían algunos, porque ellos estaban por encima de los judíos, del pueblo judío, del pueblo hebreo, y de los mismos caldeos, de los mismos que moraban ahí, que tenían mucho más tiempo que ellos. Y eso
llenó de envidia a otra gente. Y como ellos no renunciaron en ningún momento a sus convicciones, ellos no se postraron ante la estatua. Y entonces fueron ante el rey por envidia. No sabían cómo atacarlos, pero allí encontraron el cómo. Y le dicen: oh rey, tú diste un decreto, ¿verdad? Todos tienen que postrarse ante esa estatua, que eres tú. Y hay unos jóvenes que tú lo tienes en unas buenas posiciones del gobierno y no te están haciendo caso. Este rey, imagínense, este rey era el rey del imperio. Su palabra era lo que él dijera. Él manejaba la vida de toda esta gente. Al escuchar esto, este rey se llena de ira y los manda a traer. Tráelos. ¿Quiénes son? Y llegaron ante el rey estos tres jóvenes: Sadrac, Mesach y Abednego. Los nombres les habían sido cambiados para poder trabajar con ellos, para que ellos olvidaran todas sus costumbres y todas sus creencias. Hasta los nombres le cambiaron. Y le pregunta al rey: ¿es verdad? En el versículo 14 dice: ¿es verdad, Sadrac, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? ¿Qué está pasando? El rey, al ver a estos jóvenes, unos jóvenes que estaban bien preparados, que él mismo lo había examinado, que estaban por encima de casi muchos, eran de mucho conocimiento estos jóvenes, y le dice: es verdad, todavía les está dando una oportunidad. En todo y el poder y en toda la maldad que vivía este rey, le está dando una oportunidad a estos jóvenes. Por eso dice: es verdad que ustedes hacen esto. Entonces, iniciamos aquí en la lectura del versículo 15. Gracias, hermano. Les dice: ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír el son de la bocina, y le nombra todos los instrumentos musicales, te postres y adores la estatua que he hecho? Le está dando la oportunidad, y también continúa y dice: porque si no la adoráis, en la misma hora, en el mismo momento, seréis echado en el horno de fuego. ¿Cuántos de nosotros resolveríamos esta situación? ¿Cuántos podríamos actuar en la forma que vamos a ver más adelante cómo actuaron estos jóvenes? ¿Será que ante una situación de esta, ante el emperador, el rey,
nosotros estaríamos dispuestos a decirle, no lo hagas, no lo hagas, no hay necesidad. ¿Sabes una cosa? No nos vamos a postrar delante de tu estatua. Estaban entregando sus vidas. ¿Estaremos dispuestos nosotros a entregar nuestras vidas por Cristo? ¿Estaremos dispuestos a no renunciar ante cualquier situación? Hemos estado capacitándonos para que cuando llegue ese momento estemos nosotros fortalecidos para poder decir, Señor, hágase tu voluntad. Les dejo esa pregunta, hermanos. Estos jóvenes, ellos sí sabían que este decreto iba contra el segundo mandamiento de la ley de Dios. Hermanos, y la ley de Dios está por encima del decreto del rey Nabucodonosor, de cualquier rey, y por encima de cualquier decreto humano. Ellos estaban seguros de lo que estaba pasando. ¿Qué hace el rey en ese momento? Fíjense, con ese poder, con todo el poder que tenía el rey, y que 3 jóvenes esclavos le contesten en esa forma. Ni siquiera le dicen, oh rey. No, ellos sin irrespetarlo le dicen, no lo hagas, no te preocupes, que no lo vamos a hacer. Fíjense, sí estamos viendo cuánta valentía tenían estos hombres puesta por Dios en ellos. Hermanos, nosotros tenemos el mismo Dios. Nosotros somos protegidos por Dios. Y el mismo Dios de estos hebreos es el mismo Dios de nosotros. Y como ya estaban advertidos, ¿cuál era el castigo por no haberse sometido al rey? Este rey, lleno de ira, mandó a calentar el fuego 7 veces más. Pero hay una cosa que el rey estaba haciendo, que él hizo, estaba desafiando a Dios, al Dios Todopoderoso, al Dios que pone y quita reyes, al Dios que tiene el control de todo. Y este hombre, en su orgullo, en su prepotencia, desafía a Dios y le dice, ¿qué Dios te va a librar de mi mano? Imagínense. Entonces, estaba desafiando a Dios por la estatua y ahora nuevamente desafía al Señor, al Creador. ¿Quién te va a salvar? Habrá Dios que te salve. ¿Y qué responden estos jóvenes? En el versículo 17 leemos,
he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh Rey, nos librará. Entonces, ellos tenían la certeza de que Dios los va a librar. Hermanos, la palabra de Dios es verdad. Son decretos eternos. Él te va a librar de la situación. Él ha dicho, siempre estaré contigo, nunca te desampararé. Ellos eran convencidos de estas cosas. Pero hay algo todavía que yo considero y que siempre me ha llamado mucho, y es, y si no, sepa, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, esta fe de Ananías, de Misael y de Azarías está basada en la obediencia. Esa obediencia a Dios, como se dice en Isaías 43:2, nos dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, y si por los ríos, no te negarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni las llamas arderán en ti. Dice Isaías 43:2. Y da la razón, Dios está anunciando el porqué. Dice, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Hermanos, Dios es nuestro Salvador. Es Dios el que está con nosotros. Ese Dios de Ananías, de Misael, de Azarías, es el Dios que nos protege. Estos jóvenes aprendieron de sus padres la obediencia a Dios. Y que la desobediencia a Dios resulta en deshonor, en desastre y muerte. Hermanos, el principio de la sabiduría es el fundamento de toda prosperidad venidera. Antes de desobedecer algunos de los mandamientos de Dios, estos jóvenes prefirieron la muerte. Nos recuerda a Job en el capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. ¿Cuántos de nosotros en nuestras oraciones, en nuestras peticiones, no queremos que sea nuestra voluntad? ¿Cuántas oraciones tú escuchas? Señor, sálvame. Sí, hay que hacerlo. Pero ¿cuántas veces, Señor, hazme entender tu voluntad, Señor? Que sea tu voluntad, no la mía. Aunque así no fuere, yo nunca cederé. Aunque no se realizara ese milagro que estoy esperando, Dios sigue siendo Dios.
pongamos mucha atención a eso, hermanos. Es necesario que Dios es Dios por todos los tiempos y Él nunca se equivoca. Él quiere lo mejor para nosotros. Así que qué hermoso cuando estos jóvenes le dicen, y si así no fuere, si quedamos ahí achicharrados, porque con ese horno, es más, se cuenta que los que los llevaron y los lanzaron murieron por el fuego que los salpicó. Y estos hombres caminaban los 4, echaron 3, pero aparecieron 4. Y eso asombra al rey y los manda a sacar. Y caminaban tranquilamente porque tenían la protección de Cristo. Cristo Jesús estaba con ellos protegiéndolo. Vamos a traer, hermanos, esta historia a nosotros. Vamos a analizarla para nosotros. Tal vez en estos momentos esté alguno pasando por este horno. Algunos esté viviendo en este horno de fuego. El horno de fuego de la enfermedad. El horno de fuego de la escasez, de la pobreza, de la deuda. Y hermanos, ¿cómo podemos tener el respaldo y la protección de Dios aún en medio de estas situaciones y ser rescatados en estos momentos de aflicción? Vamos a leer de nuevo estos versículos. Dice, y aquí en el versículo 15, en el 16, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Hermanos, hay que tener la certeza del poder de Dios en nosotros. Vamos al libro de Segunda de Timoteo capítulo 1. Versículo 12. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Dice, ya estamos ahí. Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén, hermanos. Por eso, si la situación se te presenta sombría, si la situación te está apremiando y tienes problemas, entrégale esta situación y estos problemas a Cristo. Él protegerá su fe y guardará seguro lo que ustedes han confiado hasta el día de su regreso.
Así como estos jóvenes ante la presión de este rey, no tenían necesidad de responder, no tenían necesidad de entrar a excusarse ante la situación, de buscar excusas. Dicen que nuestra respuesta es y será no. Ante esa presión, es fácil que nosotros podamos atemorizarnos, porque estamos ante esa figura, ¿verdad? Así la situación, cuando vemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Y nos agobiamos por los problemas que tenemos, por esos problemas los cuales tenemos que comenzar, que nos están agobiando y tenemos que buscar una solución humana, decimos nosotros. Y es obvio que la maldad es más fuerte que nosotros. Solo podemos vencer, podemos ser más que vencedores en Cristo, nuestro Señor. Por nosotros no podemos. Y tener la seguridad de que Dios, nuestro Señor, es mucho más poderoso, que Él va a vencer. No hay nada ni nadie que pueda contra nuestro Señor. Hermanos, y su palabra y su espíritu moran en nosotros. Tenemos cómo hacer frente ante las situaciones y ante los problemas. No dudar, así como estos jóvenes no dudaron en ningún momento, no esperaron, no sacaron una excusa, no había ni una sombra de duda, porque nosotros justificamos las cosas, acostumbramos a eso, ¿cierto? Es necesario demostrar fidelidad a Dios. Es necesario mostrarnos fuertes en Cristo ante las situaciones. Así como estos jóvenes, confiados en Dios, en ese Dios que es nuestro Dios. Ellos confiaron que Él los va a liberar. Y si así no fuere, vamos a gozar, vamos a vivir en la eternidad con Dios, porque es el momento y es su voluntad, así lo quiso Él. No nos angustiemos ante esto, pero no nos postremos ante la estatua del Rey. Hermanos, ellos han podido decir, como tal vez nosotros también, ante esa situación podemos decir, bueno, ¿no será mucho mejor vivir, verdad? Porque con eso nosotros vamos a ayudar a otras personas. Puede ser, ¿verdad? Si nosotros tratamos de buscarle una lógica a esta situación, habrán algunos que te podrán decir, oye, sí. Ahora, nosotros no nos estamos inclinando a un ídolo. Lo estamos haciendo por respeto al Rey. Pero Dios sabe que no, ¿verdad? ¿Cuántos podemos decir eso, sacar excusa? ¿Ah? ¿Cuántos podemos decir, bueno, es que Dios sabe que no es cierto? Lo estamos haciendo por la circunstancia. Pero en mi corazón no es.
Podemos decirlo. Ahora, también podemos decir, bueno, lo voy a hacer porque el rey lo está mandando. Pero yo de aquí salgo y le pido perdón a Dios. Y Dios nos conoce. Él sabe lo débil que yo soy y Él me va a perdonar. Hermanos, hay muchas excusas para las situaciones. Y saben una cosa, nosotros vivimos de excusas. Muchos de nosotros estamos viviendo de excusas ante las circunstancias. Pero hoy Dios nos regala estas palabras para que nosotros seamos fortalecidos en la fe. Así como ellos entendieron que Dios es todopoderoso y es soberano y muchas veces tiene un propósito más alto que nosotros no comprendemos, no llegamos a entender. Lo que tenemos que estar es entendiendo su santa voluntad. Él nos libra si Él quiere. Pero tengamos presente que Dios ama a sus hijos y que Dios siempre, siempre quiere lo mejor para nosotros, aunque no lo entendamos. Aunque muchas veces no lo entendemos, hermanos. Y Él sabe que en este mundo vamos a tener problemas y dificultades. En la oración de Cristo a su Padre le dice, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes de las tentaciones. Dios, nuestro Señor, nos ama. Nosotros somos sus hijos, hermanos, y Él quiere lo mejor para nosotros. En algún momento pasaremos, si no estamos pasando, como decíamos ahorita, por ese horno de fuego. Y Él lo dice, ¿verdad? Cuando pases. Él no nos dice si pasas. Él nos dice cuando pases, porque todos vamos a vivir situaciones de dificultades. Todos vamos a tener problemas en este mundo. Todos vamos a vivir aflicciones. Pero también te dice, acuérdate que yo estaré contigo. Acuérdate que yo nunca te desampararé. Son promesas de nuestro Señor. Yo nunca te abandonaré. Siempre estaré contigo. Hermanos, confiemos que su poder nos sana, que su poder nos provee, que su poder nos ayuda, que nuestros problemas se van a resolver. Pero tenemos que ser fieles en nuestros corazones y que aunque las cosas no se resuelven favorablemente, nosotros seguiremos adorándole, hermanos, porque Él es Dios y no es por las cosas que nosotros recibimos materialmente. Nosotros hemos recibido lo más grande, la salvación. Somos salvos por el poder de Dios. Y entonces seguimos adorándole, sirviéndole y seguiremos amándole. Él es nuestro Dios, hermanos. Amén. Señor, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por este día, Señor. Gracias
por estar con nosotros, Señor. Gracias por ayudarnos, Señor, por fortalecernos, Señor, porque sabemos, Señor, que tú quieres lo mejor para nosotros, Padre. Gracias por este momento. Gracias por esta iglesia, Señor. Por todas las iglesias, Señor, que hoy se reúnen en tu santo nombre, Padre. Te damos gracias y te agradecemos, Señor, por fortalecer a tu pueblo, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu compañía, Padre. Gracias por todo esto, Señor. Gracias por estos ejemplos, Señor, que tú pones en nuestra mente, Señor, y en nuestros corazones. Te alabamos, Padre. Te honramos. Bendito sea tu santo nombre, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén.